así ha sido, ¿no? Sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado, un poco trampa, donde nosotros veníamos de hacer un buen partido en Ibiza y ellos de una derrota dura y bueno, sabíamos a lo que nos enfrentábamos. El equipo ha tenido momentos buenos, otros no tan buenos y bueno, hay que corregir los errores y mirar hacia adelante. Como dices, igual no sé, la primera parte le ha costado más, en la segunda pues han estado más cerca del empate, ¿no? Pero al final se ha decantado hacia el conjunto local. Sí, creo que sobre todo la primera parte nos ha faltado agresividad en ambas áreas. Hemos tenido momentos de dominio, pero sin crear muchas ocasiones y bueno, al final pues en una jugada sí que es cierto que no estaban creando mucho peligro, pero en una jugada puntual pues nos han pillado, se han puesto 1-0 y bueno, creo que en la segunda parte hemos tenido nuestras opciones con ese remate, por ejemplo, de Bau, que se ha marchado por poco y bueno, luego ya el equipo estaba volcado intentando sacar por lo menos un empate y en otra jugada pues nos han hecho el segundo y se nos ha complicado más. Venís de una semana también de dos enfrentamientos fuera de casa, ahora con más tiempo a este partido, ¿no? Sí, esta categoría hay que pasar página enseguida, viene todo muy rápido, hemos tenido 3 partidos en una semana duros, donde el equipo ha hecho buen trabajo y bueno, a descansar y preparar el siguiente partido en casa contra el Albacete, que tenemos que seguir sumando de 3 en 3.